Hola, mi nombre es Diego Betancourt, estudiante de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy les vengo a mostrar el desarrollo de la tarea 2, Fundamentos de Circuitos Semiconductores y Señal AC, con la explicación de los cuatro conceptos teóricos y la respuesta a una pregunta orientadora del estudiante número 4. Para ello, entonces, el primer concepto es periodo de señal AC. El periodo de la corriente alterna es el tiempo que se demora cada valor de la sinusoide AC en repetirse o cumplir un ciclo completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo a nodo. Acá es muy importante porque acá en la gráfica lo podemos percibir. eh, Todo esto es el ciclo. ¿M? Y acá vemos cómo lo podemos medir entre pico y pico, entre valle y valle y entre nodo y nodo. Entonces, pues esta es una clara demostración de la señal AC. El periodo también lo podemos destacar que se expresa en segundos y es representado con la letra T, que son los que percibimos en la parte superior. Y también podemos concluir que el periodo es lo inverso de la frecuencia. En conclusión, tomamos como fórmula que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Frecuencia de señal AC. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo, o hertz. La frecuencia representada con la letra F, como lo veíamos en el anterior, y su unidad de medida es el ciclo por segundo, o hertz. Con ello también podemos concluir que, conociendo el periodo y según la fórmula matemática de la misma, podríamos obtener despejando f de la siguiente manera: f es igual a 1 sobre el periodo. Acá en la gráfica podemos percibir esa frecuencia, que sería un ciclo, y acá los múltiples ciclos que también se mencionaba, que se pueden llegar a dar en determinado intervalo de tiempo. La fase o la amplitud de una onda es el valor máximo tanto positivo como negativo que pueda llegar a adquirir la sinusoide de una señal de corriente alterna. El valor máximo positivo que toma la amplitud de una onda senoidal recibe el nombre de pico o cresta, mientras que el valor máximo negativo de la propia onda se denomina vientre o valle. El punto donde el valor de la onda se anula al pasar del valor positivo al negativo o viceversa se conoce como nodo o cero. Entonces acá lo podemos ver. Acá podríamos decir que este es el pico o la cresta. Podríamos decir también que este es el vientre o valle. Y aquí estos puntos serían los nodos. El otro concepto es calor producido por la corriente. Esto también lo conocemos como el efecto Joule, que es el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de electrones por un material. La cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y la de la resistencia que opone el mismo del paso de la corriente. Acá vemos su fórmula, donde tenemos que Q es la energía calorífica producida por la corriente, que eso es igual a la intensidad de la corriente que circula y se mide en amperios. R es la resistencia eléctrica del conductor y se mide en ohms, y T, que equivale al tiempo al cual se mide en segundos. Ante la pregunta de cuál es la diferencia que existe entre los semiconductores intrínsecos y extrínsecos, para dar respuesta a esta pregunta y un correcto entendimiento, debemos conocer que los semiconductores intrínseco y extrínseco se distinguen uno de otros considerando diversos factores, como está el dopaje o la adición de la impureza, la densidad de electrones y agujeros en el material semiconductor, la conductividad eléctrica y su dependencia de varios otros factores. Acá podemos ver una definición sencilla de que un semiconductor intrínseco es una forma pura de semiconductor, ya que no hay adición de impurezas. Un ejemplo de semiconductores intrínsecos es el silicio y el germanio, que pues acá más adelante lo vamos a ver en el desarrollo de los ejercicios. El tema de los diodos que tienen este componente de silicio de germanio. Y el semiconductor extrínseco se forma al derribar impurezas sobre el semiconductor puro. Acá encontramos unas pequeñas diferencias. Esta es una base de diferencia, que es el dopaje de la impureza, la densidad de electrones y agujeros.
conectividad eléctrica y dependencia de la conectividad eléctrica, qué sucede en cada semiconductor, si es de dopaje la impureza, el dopaje o la adición de impurezas no tienen lugar en semiconductores intrínsecos, y en el extrínseco una pequeña cantidad de impurezas se impregna en un semiconductor puro para preparar semiconductores intrínsecos. La densidad de electrones y agujeros en el intrínseco, el número de electrones libres en la banda de conducción es igual al número de agujeros en la banda de valencia, mientras que en el extrínseco el número de electrones y agujeros no son iguales. Respecto a la conectividad eléctrica, el intrínseco, la conectividad eléctrica es baja, mientras que en el extrínseco la conectividad es alta. Y dependencia de la conectividad eléctrica, en el intrínseco la conectividad eléctrica es una función de la temperatura solo, y en el extrínseco la conectividad eléctrica depende de la temperatura, así como de la cantidad de impurezas dopadas del semiconductor puro. Muchas gracias.